Ok, en este video yo les voy a hablar acerca del análisis de indiferencia. Esta parte o este uso que se le da al modelo costo, volumen, utilidad es cuando se da cuando yo tengo diferentes procesos o diferentes alternativas para producir un bien o servicio y cada uno tiene unos costos asociados. En este caso, yo igualo los costos y determino las cantidades de unidades que son requeridas para que los costos de un proceso sean iguales a los costos de otro proceso. Fíjense entonces que aquí tenemos un ejercicio que tiene tres alternativas. Me dice que hay una panadería que está estudiando fabricar donas para su cadena de tiendas y que se ha propuesto dos alternativas para la producción de donas. La primera, utilizar una máquina semiautomática y la segunda, utilizar una máquina automática. En la actualidad, las tiendas compran las donas a un proveedor externo de 0.10, pero la panadería quiere dejar de ser dependiente de un proveedor y quiere pasar a fabricar su propio producto a vender. En este caso, la máquina semiautomática tiene un costo fijo de 7.000 y un costo variable de 0.05. Y la máquina automática, sus costos fijos son de 13.000, pero sus costos variables son de 0.35. ¿Por qué se da esta diferencia? Fíjense que los costos fijos anuales se incrementan por incrementos en gastos de alquiler, en gastos de servicios públicos, en gastos de personal operativo, en gastos de ventas. Y los costos variables se incrementan por gastos de manos de obra, de insumos. Entonces, lo que vemos en estos dos procesos es que puede ser que la máquina automática requiera un espacio más grande, por tanto requiera un local de mayor metraje y que va a costar más dinero el arrendamiento a la empresa que la máquina semiautomática, por ejemplo. Y en el caso de los costos variables, pues se puede observar que la máquina semiautomática quizá no sea tan rápida y requiera pagarle más al personal, por lo que se gasta más en costo variable unitario. Fíjense que es 0,05 el costo variable unitario con respecto a la máquina automática, que es 0.035. En la realidad, estas cosas pueden suceder. Y nosotros lo que tenemos que tener claro es que cuando tengamos estas dos alternativas, pues podemos utilizar el modelo para visualizar las diferencias que existen o cuál es la que me conviene más. Entonces, en este ejercicio nos piden que determinemos para cada máquina el número de unidades que se debe producir y vender con el fin de que el costo total anual sea igual al costo de comprarlas externamente. Entonces, cuando yo quiero hacer ese primer planteamiento o el ítem A del ejercicio, tengo que igualar los costos de utilizar la máquina semiautomática con el costo de comprar las donas. Y si vemos que el costo total de utilizar la máquina semiautomática es 7.000, que son los costos fijos, más 0.05Q, va a ser igual a 0.10Q. Tengo que multiplicarlo por Q porque lo que yo quiero averiguar es cuántas unidades son. Y lo que estoy haciendo es igualando los costos. Entonces, en este caso, yo tengo que 7.000, que son los costos fijos, van a ser igual a 0.10Q menos 0.05Q. Y en este caso, si despejo Q, va a ser igual a 7.000 entre 0.05, que es la diferencia entre 0.10 y 0.05. Entonces, Q va a ser igual a 7.000 entre 0.05. Fíjense que para la máquina A o la máquina semiautomática, el costo de producir o de comprar al proveedor se iguala cuando se producen 140.000 donas. Es decir, cuando la empresa es capaz de producir 140.000 donas. Y allí es donde entran las decisiones, entran en juego las decisiones. Porque yo, luego que tengo este número, que sé cuánto me cuesta comprárselas al proveedor, cuánto me cuesta fabricarlas yo mismo, tengo que ver cuál es la capacidad de la máquina. Si la máquina es capaz de producir las 140.000 donas al mes, pues entonces yo compraré la máquina.
si no es capaz de producir 140.000 donas al mes, sino que produce menos, pues entonces es preferible comprarle las donas al proveedor. Vamos ahora a estudiar la máquina automática. Con respecto a comprarle al proveedor, es lo mismo, lo que voy a hacer es igualar los costos totales de la máquina automática con respecto a los costos de comprárselas al proveedor. En este caso, sería los costos fijos, 13.000 más 0.035Q va a ser igual a 0.10Q. Si yo despejo Q, tengo que 13.000 va a ser igual a 0.10Q menos 0.0335Q, perdón. Y aquí tengo que 0.10 menos 0.035 va a ser igual a 0.065. Q va a ser igual a 13.000 entre 0.065. Eso me da 200.000 unidades. Entonces, fíjense que si yo igualo mis costos a los costos del proveedor, puedo decir entonces que en caso de que vaya a utilizar la máquina 2, yo para que los costos se igualen, tengo que producir por lo menos, la máquina tiene que ser capaz de producir 200.000 unidades. Ahora, si yo comparo qué es más barato entre la máquina semiautomática y el uso y comprarle las donas al proveedor, yo puedo revisar cuánto me cuesta vender, por ejemplo, 130.000 unidades. Entonces, yo digo que 7.000 más 0.05 por 130.000 unidades es igual a 13.500 bolívares. Y si yo le compro 130.000 unidades al proveedor por 0.10, me salen en 13.000. Entonces, si yo produzco menos de 140.000 unidades, es mejor quedarme con el proveedor, pero si produzco más de 140.000 unidades, es mejor comprar la máquina semiautomática. Lo mismo sucede aquí. Si yo vendo 130.000 unidades, yo puedo decir que 13.000 más, abro paréntesis, 0.035 por 130.000 unidades, eso me da 17.550. Y si yo produzco 13.000 unidades, 130.000 unidades por punto 10, que es lo que me cuesta comprárselas al proveedor, pues me sale mucho más barato. Es decir, por debajo de 200.000 unidades no vale la pena comprar la máquina automática porque es más barato para mí comprarle las donas al proveedor. Por debajo de 140.000 unidades no vale la pena comprar la máquina semiautomática porque es mejor pagarle al proveedor. Pero si yo produzco 145.000 unidades o si yo vendo, si yo tengo una demanda de 150.000 unidades de donas, vamos a ver qué pasa en este caso. Va a ser igual a 7.000 más, abro 0.05 por 150.000 donas. Esto me da 14.500. Y si yo le compro las 150.000 donas al proveedor y las pago a 0.10, me da 15.000. En el caso de que yo tenga una demanda superior a las 140.000 donas, es decir, de 150, 145.000, 142.000, es mejor que compre la máquina porque me va a salir más económico. Entonces, el modelo se utiliza es para hacer la comparación. Mi trabajo previo consiste en determinar
cuáles son los costos fijos y los costos variables que implican una u otra alternativa. Entonces, cuando yo estoy haciendo opciones para montar un emprendimiento, pues puedo utilizar este modelo para definir qué es lo que más me conviene. Entonces aquí dice cuál es la alternativa más rentable para 300.000 donas y cuál es la alternativa más rentable para un nivel de 500.000 donas. Entonces es lo mismo que estaba haciendo aquí con este modelo. Si tengo 300.000 donas, me sale en 22.000, pero si tengo 300.000 donas aquí, me da 30.000. La alternativa más rentable es comprar la máquina semiautomática. Pero si tengo 500.000 donas y lo comparo con 500.000 donas aquí, aquí es 13.000, perdón. Aquí es donde están las 500.000 donas. Me da 30.500. Es más rentable usar cualquiera de las dos máquinas que comprárselas al proveedor. Y fíjense que el volumen de ventas que producirá la misma utilidad sin tomar en cuenta el tipo de máquina utilizada es cuando yo igualo eh, el costo de la máquina semiautomática con el costo de la máquina automática. Y digo que va a ser igual a 7.000 por 7.000 más 0.10 Q, 0.05 Q, que es el costo variable de la máquina semiautomática, va a ser igual a, va a ser igual a 13.000 más 0.035 Q. Entonces, en este punto, pues lo que tengo que hacer es despejar. Paso de este lado, 0.05 Q va a ser menos 0.035 Q, va a ser igual a 13.000 menos 7.000. Q va a ser igual a 13.000 menos 7.000 entre 0.05 menos 0.035. El punto indiferente es de 456.000 unidades. Vamos a tomar a igual a 0.05 menos 0.035, eso me da 0,015. Y en el numerador vamos a colocar a 13.000 menos 7.000, 6.000.
Dividimos entonces 6.000 entre 0.15 y me da 400.000 unidades. En 400.000 unidades es indiferente la máquina que yo utilice, si utilizo la automática o utilizo la semiautomática. ¿Ok? Y utilizando este mismo modelo, este que tenemos aquí, nosotros podemos determinar qué pasa por encima de los 400.000 y qué pasa debajo de los 400.000. A eso se refiere el análisis de indiferencia. Entonces, fíjense que en esta clase, lo que vamos a ver, en este tipo de ejercicios, lo que vamos a ver es que existen dos alternativas con costos totalmente diferentes, porque la una va a tener unos costos más altos en cuanto a los costos operativos y la otra, pero más bajos en cuanto a los costos unitarios. Y viceversa, en la otra alternativa, los costos unitarios quizás son más altos, pero los costos fijos son más bajos. Y vamos a ver qué pasa con esas dos opciones, igualando los costos de cada una de las alternativas. Lo que yo necesito saber es cuáles son las cantidades y ver qué pasa. ¿Cuál de los dos procedimientos es más rentable para mí como empresa? Entonces, fíjense que para ver cuál de los dos procedimientos es más rentable, lo que tengo que hacer es estudiar los costos de la alternativa A y decir, por ejemplo, si tengo 300.000 unidades, el costo de la alternativa A es 7.000 más 0.05 multiplicado por 300.000 unidades. Me da 22.000. Y el costo de la alternativa B con esas mismas 300.000 unidades es de 13.000 más el costo variable unitario de esta alternativa, que es 0.035 por 300.000 unidades, y me da 23.500. Entonces, si comparo eh, la alternativa de la máquina semiautomática con comprarle al proveedor, por debajo de 140.000 unidades es más rentable comprarle al proveedor. Por encima de 140.000 unidades es más rentable eh, buscar la máquina. En el caso de la máquina B, con respecto a comprarle al proveedor, por debajo de 200.000 unidades es más rentable comprarle al proveedor, pero por encima de 200.000 unidades, fíjense que aquí hicimos el ejemplo con 500.000, es más rentable comprar la máquina. Y en el caso de que tenga la máquina automática y la máquina semiautomática, el punto medio es 400.000. Por debajo de esos 400.000 es mejor usar la que tiene el costo fijo más bajo, es decir, la máquina semiautomática, y por encima de los 400.000 unidades es mejor utilizar el procedimiento que tiene la máquina automática, cuyo costo fijo es más alto, porque a medida que exista una mayor producción, el costo fijo total, el costo fijo unitario disminuye o el costo total unitario disminuye porque se va distribuyendo en más unidades el costo fijo. Entonces, hasta aquí este video de análisis de indiferencia entre dos procesos productivos utilizando el modelo costo-volumen-utilidad.